Os damos la bienvenida a Tech Holders, el podcast sobre innovación tecnológica aplicada a negocio, donde empresas y líderes del sector cuentan casos de uso actuales y las últimas tendencias destinadas a potenciar todo tipo de negocios. Bienvenidos, soy Alex Hidalgo y, como siempre, os acompañaremos hoy hablando de innovación de tecnología. Esa innovación en la que nos queremos centrar principalmente en lo que de verdad funciona dentro de las empresas, en lo que no funciona, contar un poco las verdades del sector, ¿no? Y en esa parte hoy hablaremos de inteligencia artificial, una palabra que se utiliza normalmente para una gran cantidad de casos, en muchos casos mal utilizada, y que además en muchas de las empresas se piensa como una tecnología que apareció hace un par de años o 3 años, desde que más o menos lo tenemos más, ¿no?, en los teléfonos móviles, o lo tenemos más cerca de lo que sería el consumidor, pero todos sabemos que no es así. O sea, al final la tecnología y la inteligencia artificial viene de largo, y hoy pues tenemos a Eduardo Obregón, que es, aparte de uno de los account managers de Plain Concepts, es una de las personas que conozco que más le gusta estudiar sobre la historia y la parte de atrás, como podríamos decir, de la tecnología, de dónde viene, quién estuvo ahí, ¿no? Y un poco, él además tiene esa experiencia, ¿no?, de hablar con los clientes en su día a día, de saber qué es lo que está funcionando, qué no está funcionando, y eso es principalmente lo que queremos que hoy nos cuente. Entonces, sin más dilación, bienvenido, Eduardo. Hola, Alex, muchísimas gracias. La verdad es que este tema es realmente apasionante. Es realmente apasionante y se centra mucho en cómo el ser humano a veces gestionamos mal las expectativas, ¿vale? Siempre que hay una innovación, hay algo que es nuevo, nuestra imaginación, que es muy potente, vuela y nos crea unas expectativas muy, muy altas. Entonces, vamos a hacer un poco un recorrido, porque, como bien has dicho, mucha gente piensa que la inteligencia artificial está dentro de las cosas nuevas, y lo que no saben es que viene de muy, muy atrás. La inteligencia artificial tiene casi unos 70 años aproximadamente. Sobre todo, y fíjate que son 70 años, pero son 70 años en donde no hemos conseguido, seguimos cayendo en los mismos errores. La inteligencia artificial, a lo largo de su historia, ha tenido picos y valles, lo que llaman a veces el invierno, ¿no?, de la inteligencia artificial. Y esto viene provocado por la desilusión que se produce cuando una expectativa no se cumple. Y eso nosotros desde Plain Concepts lo trabajamos mucho con el cliente. Creemos que es una parte fundamental el fijar unas expectativas reales. Es, digamos, uno de los puntos de valor que un cliente tiene que perseguir en un partner, que le fije bien las expectativas. Entonces, la inteligencia artificial tiene un boom en cuanto a esta expectativa. Partimos de que gente muy relevante, ¿no?, en el sector, como Sundar Pichai, dice que la inteligencia artificial va a tener un impacto mayor que el descubrimiento del fuego. Y estamos de acuerdo. La inteligencia artificial va a cambiar muchísimas cosas, y ya las está cambiando. Pero hay una frase de alguien de negocio, que ya no es una persona técnica, como es Warren Buffett, que dice que alguien ha estado sentado a la sombra hoy porque alguien plantó un árbol hace mucho tiempo. Y esto es un punto que toda la gente que quiera trabajar con inteligencia artificial tiene que tener claro. La inteligencia artificial, totalmente. Sí, ya sabes que no da frutos de un día para otro. Entonces, creo que tampoco está haciendo mucho favor parte del sector y gente de comunicación o de las noticias de las empresas tecnológicas, que ponen mucha noticia como que la inteligencia artificial va a salvar todos los problemas. Digamos que es como una bala de plata, ¿no?, para todos los problemas que tenemos. Tú, si buscas ahora mismo noticias de inteligencia artificial, te van a salir cómo la inteligencia artificial va a salvar el planeta, cómo va a salvar hasta a las tortugas marinas, o cómo va a salvar a los elefantes. Y parte tienen razón, pero solo en una parte. No puedes tampoco tener la expectativa de que todo se va a solucionar con inteligencia artificial.
La inteligencia artificial va a ser una herramienta que nos va a ayudar a resolver los grandes retos que vamos a tener que encarar como sociedad. Aunque también hay que decir que también se la considera una de las grandes amenazas, ¿no? O sea, tanto en el sector de cuántos puestos no se podrían perder por la inteligencia artificial, o en general, ¿no? Ese miedo, ¿no? También a lo desconocido de hasta dónde podría llegar una inteligencia que fuese superior a la humana. Totalmente. Ese es un tema que a veces no se le está dando toda la importancia que tiene, pero realmente ya ha pasado atrás en la revolución industrial, cuando empezaron las máquinas, por ejemplo, toda la parte de las máquinas de textil, y se fueron de alguna forma cambiando la fuerza humana, ¿no? Lo que se traía, por ejemplo, con animales, a esa parte de la ingeniería, se deshicieron muchísimos puestos de trabajo. Sí es verdad que luego dicen, se crearán otros, ¿de acuerdo? Se van a crear otros, pero los que se deshacen, y esos se eliminan, ¿no? Ahora ya no hay... había una frase muy buena que decía que después de la aparición del motor ya no hay caballos, ya el puesto de trabajo de caballos se acabó. Entonces, es algo que las empresas tienen que concienciarse de ello y tienen que entender dónde realmente tiene sentido que se utilice la inteligencia artificial y dónde tiene sentido que se utilice la inteligencia humana. Entonces, Eduardo, ¿nos cuentas un poco? Porque hemos empezado así a hablar un poco de lo bueno y lo malo de la inteligencia artificial, pero creo que, y a nuestra audiencia también le gustará escucharlo, es cuando comentabas antes que esto ya tiene 70 años. O sea, ¿cómo empezó esto? Bueno, pues mira, realmente hay casos de inteligencia artificial. Dentro de inteligencia artificial, tú sabes que hay varios campos, ¿no? Tenemos la parte del procesamiento del lenguaje natural, tenemos la parte de la visión computacional, tenemos también toda la parte del aprendizaje automatizado, y todo esto ya existía. Ya existía, pues, por ejemplo, el primer chatbot se creó en el 66. Fíjate de lo que estamos hablando. Es prácticamente, tiene 60 años. Y lo que se trataba era de intentar tener algo que ahora mismo también se trata, de que el flujo conversacional sea adecuado. Porque muchas veces, ahora mismo los chatbots, tenemos que diferenciar entre lo que son buscadores con catalizadores y lo que es un chatbot de verdad que es capaz de tener un flujo de conversacional bueno y te puede dar la percepción de que realmente estás hablando con una persona, que es lo que tú deseas, ¿no? Cuando tú tienes una comunicación con una empresa. El primero se llamaba Eliza, y ya te digo, se hizo en el 66, y lo hizo un doctor que lo que quería era que los pacientes se sintiesen realmente escuchados. Que, fíjate... Un tema muy de actualidad. Exactamente, Alex. Es que es un tema totalmente de actualidad. Ahora mismo, ¿qué está pasando, por ejemplo, con todo lo que está viendo con el sector bancario? Están demandando el cliente mayor, que, por ejemplo, en España, con la pirámide poblacional que tenemos, va a ser el cliente más habitual. El cliente mayor lo que está pidiendo es hacerme la vida fácil. O sea, no están diciendo que no quieran tecnología, están diciendo que quieren una tecnología que sea accesible. Entonces, tenemos que tener a ese cliente, o como tenían en su momento con el chat de Eliza, a la persona en el centro. Otro tema que está muy de actualidad es el que además a ti es ese que te encanta, es la parte del coche autoconducido, por así decirlo. Tú fíjate que eso viene del 73 y se hizo porque cuando se iba a llevar un vehículo a la Luna, la comunicación Tierra-Luna tiene creo que es 1 segundo o 2 segundos de diferencia. Entonces, claro, no puede ser como un coche teledirigido, no podía ser así, porque ese pequeño delay podía hacer que chocase contra objetos. Entonces le dieron cierta inteligencia para que el coche pudiese esquivar objetos.
Fíjate que ese tema también está de actualidad, y más en nosotros en Plain Concepts con nuestro perro robot de Spock. Totalmente. A ver, yo creo que aquí hay bastante, ¿no?, controversia entre el sentido de si finalmente no se ha quedado como un mensaje de marketing el tema de llegar hasta el punto de los coches de tal manera que puedan ser autoconducidos, pero yo desde mi opinión creo que es un punto que sí que se va a llegar. Creo que ya hay bastantes casos, hay casos ya donde en San Francisco ya se están probando algunos de estos casos reales, ¿no?, donde hay empresas que ya empiezan a poner al público este tipo de servicio. Es verdad que ahora mismo están en zonas más recogidas, trabajando en un horario nocturno, ¿no?, de tal manera que, bueno, pues al final puede haber menos problemas, ¿no?, que solventar. Pero es claramente un caso al que tenemos que ser conscientes de que llegaremos y que es un plus y es algo bueno que podemos entender de cara a esa liberación de tiempo, ¿no?, de cara a los seres humanos en poder hacer otra cosa mucho más interesante que en muchos casos es el simple hecho de conducir en un atasco. Totalmente. Y luego volvemos un poco a lo que es la realidad de la sociedad, ¿no? Que nunca lo podemos ponernos de espaldas a ello, porque al final la sociedad, todas las empresas de servicios vivimos para servir a nuestros clientes, y nuestros clientes están dentro de la sociedad. Con lo que habíamos hablado antes también de la pirámide poblacional, va a haber mucha gente mayor que la vamos a hacer que no pueda moverse por sí misma cuando van a tener salud suficiente para hacerla. ¿Tiene sentido? Porque hay mucha controversia con eso, con la parte de el carnet de conducir, hasta qué años, con qué condiciones. Vamos a tener mucha parte de nuestra sociedad que, si el coche se condujese solo, podrían tener una libertad que realmente van a anhelar. Mira, hemos hablado, fíjate, ya de dos grandes partes, ¿no?, del aprendizaje automatizado y de la parte del procesamiento del lenguaje natural. Pues la visión computacional también es todavía previa a estos dos casos, es del 57. ¿Nos cuentas qué es la visión computacional? Bueno, la visión computacional al final es que, digamos, vamos al final, el problema que no tenemos que hacer, y casi lo hago yo ahora, es humanizar la inteligencia artificial, ¿vale? Porque lo primero que pensábamos es, ¿qué es la visión computacional? Es ver a través de los ojos de una cámara, que un ordenador lo procese. Pues iríamos más allá, porque realmente eso sería un concepto mucho más profundo, porque al final tú, yo o cualquier ser humano aprende a través de lo que ve, en gran parte. Ahora mismo, con el apartado de nosotros podemos generar ciertas imágenes que no existen, con el apartado de datos sintéticos. Y lo que podemos hacer es acelerar aún más lo que es el aprendizaje, y hacerlo con cosas que realmente todavía no han existido. Tú y yo, que tenemos hijos pequeños, van aprendiendo según lo que van viendo. Imagínate que pudiésemos darles esa capacidad de con datos sintéticos, que aprendiesen que es uno de los grandes riesgos que sufrimos como papás, tienen que cruzar bien la calle. Cuándo tienen que ir, cómo se aproxima el coche, porque todo eso es un aprendizaje que tú ya tienes. Tú ya tienes a partir de muchas imágenes que ha ido recopilando, ¿no?, tu cerebro, en cuanto a veces que has tenido que enfrentarte a cruzar la calle. Entonces, hasta aquí, bueno, nos ha servido un poquito de repaso de dónde venimos, ¿no? De que la inteligencia artificial no tiene 2 días. Pero donde más me gustaría que nos centrásemos es en lo que te encuentras en las empresas. Es decir, cuando hablas con clientes, con amigos y compañeros del sector, ¿qué notas que ellos, cómo perciben ellos la inteligencia artificial? O sea, ¿lo ven como algo actual? ¿Lo ven como algo que todavía no está lo suficiente maduro como para encajar en sus negocios? ¿Crees que es algo que a día de hoy lo ven como algo interesante? ¿Lo ven como algo a largo plazo? Es decir, cuéntanos un poco el cómo lo ven. O sea, esto que nos acabas de comentar, tú lo tienes interiorizado, ¿no? Porque llevas mucho tiempo trabajando en esto, lo has estudiado, lo has analizado. Pero, ¿qué es lo que te encuentras fuera? Pues
tenemos como 3 trincheras, a mí me gusta decir, ¿no? Tres trincheras donde se sitúan nuestros clientes. Hay clientes que tienen una expectativa altísima de la inteligencia artificial, o sea, tanto en lo que es capaz de hacer como cuál es el porcentaje de éxito de lo que esperan, por ejemplo, ver. Eso no es realista. Ese tipo de cliente hay que decirle realmente qué puede esperar, porque si no, vamos a volver a cometer errores pasados. Uno de los grandes errores que se cometió en el pasado fue cuando se reunieron los más importantes científicos del momento, decir que en 10 años todas las tareas que hacía el hombre se podían automatizar. Claro, si a ti te dicen eso, realmente tu expectativa es muy, muy alta. Y eso como hemos comentado antes, ha habido viendo picos y valles. Después de toda la parte acuérdate del Deep Blue, ¿te acuerdas? Cuando ganó la partida de ajedrez. Sí, desde Kasparov, desde que ya se comparó, ¿no? Porque al final se humanizó a una máquina, al final se vio, ¿no? Como que esa máquina era capaz de ganar a un ser humano, ¿no? Y a partir de ahí, pues todo ancha es Castilla, ¿no? Y la imaginación lo que dio al hecho de que al final esa máquina podía llegar a hacer una serie de tareas ya una vez ganado al genio de Kasparov, ¿no? Porque estaban más allá de lo que podría llegar el humano. Pues Kasparov, la verdad es que tuvo un razonamiento como se puede esperar de una persona tan inteligente como es él, de qué hacer, y lo entendió perfectamente. Y lo que dijo es como lo tenemos que entender todos. Él al principio se sintió muy mal, pensaba que era el fin del ajedrez, y luego ya entendió que no, que lo que podía hacer es utilizar esa inteligencia artificial para conseguir retos mayores de los que él solo podría. Y es así realmente cómo tenemos que entender todos la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a haber puestos de trabajo que va a sustituir. Y es lógico que lo sustituya, ¿vale? Eso no está mal, porque el ser humano también nosotros nos tenemos que exigir como humanidad. Lo que es cierto es que con ellos hay una parte de eso que se van a cambiar los puestos de trabajo, pero va a haber otros que se van a crear y van a haber otros en donde la inteligencia artificial va a ser una herramienta, porque cosas por hacer vamos a tener un montón. como sabes, vamos a tener que enfrentarnos a toda la parte del cambio climático, vamos a tener que hacer una mejor optimización de los recursos, la población humana hay una expectativa, creo que es que en el 2050 se va a doblar lo que ahora mismo es. Creo que vamos a pasar de 7.000 millones actuales a 14.000 millones. Tú piensas que cuando tú y yo íbamos al colegio, Alex, éramos 4.000 millones de habitantes. Mucho cambio. Y ahora somos 7.000 millones, que son 7.000 millones de personas que van a ser el doble, y que hay que darlas de comer, que hay que darlas de beber, y que tenemos que tener, y no solo eso, es que esas personas también tienen que tener hijos en un futuro que puedan vivir en nuestro planeta. Pero en ese caso, Eduardo, o sea, de cara a todo el que nos está escuchando, en las empresas, ¿cómo le dirías tú, cómo dividirías o diferenciarías, ¿no? ¿Dónde de verdad tiene sentido poner la inteligencia artificial y dónde crees que la inteligencia humana puede estar superando, ¿no?, lo que podemos encontrar con la inteligencia artificial? Mira, yo creo que la inteligencia artificial tiene sentido en todas las tareas que sean repetitivas, que sean tareas que están muy centradas en un contexto específico, ¿vale? Que tienen, que son también ambientes peligrosos. Ahí creo que la inteligencia artificial tiene mucho sentido. Por ejemplo, toda la parte de revisión de calidad, cálculos, incluso muchísimo en la parte de modelos predictivos. ¿Dónde tiene más sentido que estemos las personas? Sin lugar a duda en la parte creativa.
Y ya sabes que, bueno, ahora la Y ahora, inteligencia... claro, te iba a interrumpir porque en la parte creativa se han visto muchas cosas, ¿no? Que con inteligencia artificial pues se ha podido, ¿no? Pues recrear desde obras de arte, generar música desde la nada. Es decir, que la parte artística, desde llegar a crear imágenes, ¿no? O en base a frases, por ejemplo, ¿no? Componer directamente una imagen final de cómo la máquina visualizaría en base a todo su aprendizaje. Creo que sí que hay una línea delgada. Sobre esa parte, ¿qué piensas? Bueno, mira, ahí, bueno, ya sabes que en Plain tenemos la suerte de tener pues, unos compañeros realmente espectaculares y con Manuel Rodrigo. Yo le he dado frases y hemos jugado te paso unas frases y me devuelves una imagen. Y tenemos varias imágenes que ha ido creando sus algoritmos. Y realmente es espectacular pensar, ¿no? Porque ves luego el cuadro que ha dibujado la imagen y dices, es creativo. Pero creo que eso no llega a lo que puede expresar un sentimiento, ¿vale? No creo que te pueda llegar a emocionar porque lo que puede hacer un humano, porque detrás de un humano hay una historia, ¿vale? Eso yo creo que toda la parte empática nunca va, o bueno, nunca diría nunca, la verdad, nunca diría nunca porque eso es una palabra muy, muy grande. ¿Y la robótica? Porque al final es una rama de la inteligencia artificial, ¿no? Y también ahora, ¿no? Está en su momento, ¿no? De mayor crecimiento, ya se empiezan a ver muchísimos ejemplos, ¿no? Ya no solo de la parte de lo que sería una cadena dentro de una fábrica, sino ya ese tipo de robot, ¿no? Casi en muchos casos humanoide, que puede ayudar en las tareas, o que puede ayudar o que puede suplantar al empleado. ¿Tú qué piensas? Realmente la progresión de la robótica es espectacular. El otro día leía datos, creo que era de Universal Robots, que había sido el año que, vamos, no recuerdo exactamente el número de robots, pero era brutal la cantidad. Creo que la industria en general tiende a eso y bueno, lleva tendiendo a eso ya desde los 80. Lo que pasa es que ahora ya con la parte no solo del robot habitual, ¿no? de industria, de manipulación, de soldadura, sino que con la parte de los robots colaborativos es un poco más de lo mismo, Alex. Es cómo vamos a trabajar con ellos para hacer cosas mejores de las que se pueden hacer ahora. Creo que podemos, con la industria que necesita, sobre todo la que necesita España y la que necesita Europa, porque hay una previsión o más bien un deseo, ¿no? De que la parte industrial en cuanto al Producto Interior Bruto subiese bastante y luego ya se mantuviese. No lo estamos cumpliendo. Creo que tenemos que ir a otro tipo de piezas en cuanto a los diferentes sectores, ¿no? Ahora con la parte del coche eléctrico tenemos una muy buena oportunidad, pero sobre todo tenemos que pensar también que en Asia también se está robotizando. Porque muchas veces pensamos que Europa o que Estados Unidos están un poco al frente de todo esto de la industria 4.0 y que la industria asiática era más de bajo coste y ganaban por precio y realmente ya no es así. Eso ya ha quedado atrás hace unos años. Entonces, la robótica va a ser imprescindible y sobre todo lo que nos tiene que ayudar es a conseguir hacer cosas mejores de las que hacemos. Yo creo que hay uno de los puntos más importantes es que nos exijamos. Las empresas nos exijamos a ser realmente mejores y que lo que es la sociedad también queramos hacer trabajos de más valor. Muy bien. Pues si te parece, lo que vamos a hacer ahora es una parte que tenemos dentro de cada uno de los episodios, es qué creemos que no funciona. ¿Vale? Hemos estado hablando hasta ahora un poco, recapitulando, de dónde procede la IA, cuánto tiempo lleva con nosotros. Hemos entendido que es algo que es maduro, que no es algo que acabe de empezar. Hemos entendido dónde crees que encaja mejor, ¿no? La inteligencia artificial versus la inteligencia humana, los errores que han podido ocurrir, algunos casos, ¿no? Dentro de las empresas con las que has estado trabajando y demás. Pero ahora nos queremos centrar sobre todo en
lo que no funciona, ¿vale? Entonces, algo que queremos tener en ese programa es esa sección, ¿vale? De qué errores se cometen en las empresas. Me parece, la verdad es que es muy interesante porque muchas veces hablamos de lo que funciona y no se habla de lo que no funciona, con lo cual me parece un apartado realmente interesante. Creo que en el número 1, o en el primer lugar, lo que pondríamos es la falta de visión de la compañía a nivel general en cuanto a inteligencia artificial. Creo que es totalmente imperativo que haya una estrategia de inteligencia artificial en todas las empresas. Igual que hay una estrategia de ventas, o hay una estrategia de costes, o hay una estrategia en cuanto a cómo vamos a hacer la relación con las personas. Pero lo primero que sería es que no hay una estrategia global empresarial sobre la inteligencia artificial. ¿Y qué más temas? La parte de los datos. La inteligencia artificial, lo que habíamos hablado con la primera frase de Warren Buffett, ¿no? Si queremos realmente usar la inteligencia artificial se basa en datos. Sin datos no hay absolutamente nada que hacer. Y sin datos, bueno, ahí seguimos el principio de Yigo, que es garbage in, garbage out. Si no tenemos buenos datos, no vamos a poder hacer inteligencia artificial de calidad. Y con lo de los datos, ya voy a otra parte que sería la base de eso. ¿Cómo va a ser la infraestructura que va a soportar todos esos datos? Vamos a necesitar datos de diferentes orígenes distintos y que puedan trabajar juntos y darnos resultados. No solo, imagínate una planta de producción. No solo quiero saber el OE de diferentes plantas, la disponibilidad, el rendimiento. No, quiero ir más allá. Quiero poder cruzarlo con mis costes, quiero también cruzarlo con la parte de recursos humanos, quiero cruzarlo con un correo que vino de ese cliente y lo quiero cruzar también con un documento específico de una especificación o un programa de puntos de inspección. Y con todos esos datos haremos cosas buenas y trabajaremos bien la inteligencia artificial. ¿Y crees que los clientes y las empresas con las que estás trabajando, la infraestructura sobre la que montar todo esto es la adecuada? Creo que hay una parte que no. Ahí todavía vemos cierto miedo a la nube. Son temores que tenemos que superar, porque si queremos avanzar realmente ya es algo que el trabajo en la nube lo tendrían que ver todas las empresas como algo habitual. Pero no te creas que igual a veces dentro de la parte técnica se ve como muy claro, pero cuando empiezas a hablar con diferentes clientes y clientes grandes, todavía no está tan claro ese paso y esa necesidad. Se van dando cuenta según van avanzando. Y ese es un poco el problema del primer punto, que como no hay una estrategia global, es un poco fallo-error lo que están haciendo. Sí que es verdad que ya últimamente sí vemos a gente con sponsors potentes dentro de las empresas que ya tienen esa visión. ¿Crees que se reserva el tiempo necesario dentro de las empresas para acometer proyectos de inteligencia artificial? No. Una de las cosas que tenemos en el DEVE todos es que los proyectos de inteligencia artificial van a tener un alto grado de incertidumbre. Y generalmente las empresas españolas les cuesta trabajar con incertidumbre. Siempre quieren tener muy atado, y es lógico, ¿no? Porque están acostumbrados a otro tipo de proyectos donde el ROI tiene que quedar muy claro, y siendo claro siempre, hay que saber trabajar con la incertidumbre. Y la incertidumbre es algo que está totalmente vinculado al éxito, a conseguir cosas diferentes y hacer cosas que no están hechas. Entonces lo que no podemos pretender es ser innovadores y tener todo atado. Eso realmente es imposible. Entonces ahí sí que tiene que haber un poco de cambio cultural. Que lo está viendo, pero no lo está viendo a la velocidad que creo que sería lo necesario. ¿Y algún punto más que creas que subrayarías de los errores que te encuentras normalmente en las empresas cuando intentan adoptar la inteligencia artificial? Creo que hay un error
que no solo es en el campo de la inteligencia artificial, sino que es en general en todas las empresas, que es el trabajo en silos. O sea, no terminamos en las organizaciones españolas de entender el trabajo en equipo como tal. Al final, cualquier actuación estratégica conlleva que se trabajen en equipos multidisciplinares, porque al final nos necesitamos entre todos y necesitamos que las diferentes áreas de las empresas estén vinculadas en los proyectos, y eso cuesta una barbaridad. Y hablando sobre ese tema, ¿crees que los equipos actualmente están bien compuestos? Porque ahí suele haber siempre ese problema, ¿no? Algo que conozco, ¿no?, también por experiencias, que normalmente se espera, ¿no?, que hay un rol que apareció hace unos años, que a día de hoy es uno de los más solicitados dentro del mercado, que es el de Data Scientist, y sobre el que se espera y cae todo el peso de resolverlo cualquiera de los experimentos o proyectos de inteligencia artificial. O sea, en ese sentido, ¿crees que ese rol se le ha encumbrado demasiado peso dentro de lo que sería toda la estrategia de inteligencia artificial? ¿Crees que es el centro? ¿Crees que es uno más? Para mí, esta es una opinión muy, muy personal, pero para mí todos tienen que tener la misma importancia dentro de un equipo. O sea, creo que lo mismo tiene de importancia la parte de negocio, que tiene que decir qué se espera y cómo lo va a entender el cliente, como a la parte de data, a la parte de infra, que tiene que asegurar que eso va a funcionar como debe. Y, por supuesto, todo lo que son los roles de la inteligencia artificial, que son los que van a acometer los trabajos más técnicos. ¿Y crees que las expectativas normalmente que tienen los clientes cuando hablan de inteligencia artificial están por encima de lo real? Porque creo que eso sería un resumen bastante claro de lo que hemos comentado hoy, que es, ¿se termina de entender? O sea, ¿crees que en el mercado en el que, por ejemplo, tú estás trabajando, cuando hablas con ellos, entienden lo que es la inteligencia artificial, qué se puede hacer con la inteligencia artificial, qué no se puede hacer con la inteligencia artificial? No, yo creo que ahí todavía están las empresas lejos. De hecho, una de las cosas que proponemos siempre son estas jornadas de descubrimiento, de para qué sirve la inteligencia artificial, qué puedes realmente esperar de la inteligencia artificial y cómo sería la hoja de ruta que deberías articular para que tu proyecto de inteligencia artificial tuviese éxito. Porque realmente nos vamos a encontrar de todos. Vamos a encontrar personas dentro de las empresas que tienen unas expectativas altísimas y totalmente inalcanzables. Vamos a encontrarnos el caso opuesto. Vamos a encontrar también gente que no cree en la inteligencia artificial directamente. Y luego gente que puede tener unas expectativas más cercanas a la realidad, pero también les falta a todos la parte de datos y de infraestructura. O sea, yo creo que casi no he encontrado a nadie que tenga toda esa visión global. Y para cerrar, creo que es un tema que tratamos en cada episodio. O sea, si tuvieras que quedarte con un caso de uso, el que a ti más te impacte, el que más te haya gustado, el que más te llame la atención, hablando de inteligencia artificial, ¿cuál sería? Bueno, hay muchos y muy buenos, pero para mí, y te lo digo a modo personal, un familiar cercano mío sufrió un ictus hace un tiempo y se pudo salvar por un cartel que yo había leído que decía que si tenías dificultad para hablar, lo había visto un día en una consulta, era que te estaba dando un ictus. Y me llamó mi mujer diciendo que le había pasado, que pasaba esto, que no podía hablar, y digo, eso es un ictus, rápidamente llama a emergencias. Y casualidades de la vida, estamos trabajando en un proyecto para identificar llamadas en emergencias y saber que lo que está ocurriendo es que te está dando un ictus. Pues Eduardo, eso es súper interesante. Creo que además te ha tocado un poco ahí la fibra y la verdad es que me ha encantado el ejemplo, creo que es muy bueno. Creo que para mí ha sido todo un placer que nos acompañes en el episodio de hoy y aprender un poco más sobre ti, sobre cómo ves la inteligencia artificial en el sector. Y bueno, pues espero que os haya gustado. Supongo que sobre la inteligencia artificial hablaremos muchísimo más, ¿no? Porque da para muchísimos episodios. Creo que es una de las tecnologías que actualmente más desconocidas, que más infrautilizadas,
y que claramente son y marcan la dirección de lo que nos vamos a encontrar en los próximos años. Entonces, nada más y hasta el siguiente episodio. Gracias por escuchar este episodio de Tech Holders. ¿Te gustaría que tratásemos algún tema concreto? No dudes en hacernos llegar tus propuestas o comentarios a techholders@planeconcepts.com.